Bueno, hermosa la canción que compartiste, Mónica. Cambia en alegría nuestro dolor y la verdad que somos privilegiadas por poder tener un Dios tan grande que aún en medio del dolor se manifiesta y, y cambia esas tristezas en gozo. Damos muchas gracias a Dios por las experiencias que nos hace pasar, porque Él siempre está con nosotros, buscando nuestro bien, enseñándonos, y bueno, damos gloria a Dios por esto, ¿no? Bueno, hermoso tema el que están por estudiar, las bienaventuranzas, el Sermón del Monte. Este sermón es el primero registrado del ministerio de Jesús, de las predicaciones, y voy a leer el versículo número 1. Sabemos que Jesús ya venía predicando, habían muchos que le seguían porque querían ver las sanaciones de él, venían de todas partes a escucharle, y en el Sermón del Monte, las bienaventuranzas, como comienza el capítulo 5 de Mateo, dice el versículo 1, Mateo 5, 1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba. Hay en Jesús un espíritu de amor, de compasión por la multitud. Quizás se estaba apartando, subiendo a la montaña, o quizás desde ahí quería hablarle a la gente. Lo cierto es que él se interesaba por la gente, por la multitud que tenía alrededor de él. Y ya eso me está hablando a mí de qué interés tenemos nosotros por la gente que nos rodea, que el Señor nos pone en nuestro medio. Realmente estamos amando a esas personas como el Señor les amó, como el Señor les enseñaba. Subió al monte y sentándose se predispuso. Entonces, de todo saco alguna enseñanza de lo que el Señor hacía, y digo, yo me predispongo y dispongo ese tiempo, me siento y me preparo para poder hablarle a otros de Cristo, para poder influenciar a las personas que tengo a mi alrededor. Dice que vinieron a él sus discípulos, era su círculo íntimo, pero él también hablaba a toda la multitud. Los discípulos habían dejado todo, hacía poquito que él ya los había nombrado como discípulos, el círculo íntimo, pero tenía más discípulos también. Lo cierto es que le seguían, que él influenciaba. Vieron que hoy en día está tan de moda esto de los influencers, que le dicen que todo el mundo los sigue, que un me gusta, que en las redes, la cuestión que abarcan mucha gente. Y yo decía lo que hablábamos recién, ¿no? ¿Qué influencias estoy dejando yo a los que están alrededor mío? ¿Qué influencia dejo en mi círculo íntimo? Lo que estábamos hablando recién. Mis hijos aprenden de mí, mis nietos, los que tengo alrededor cerquita, mis vecinos, mis parientes, mis alumnos, mis compañeros de trabajo, aprenden de mí, de amar al Señor, del testimonio que uno les pueda dar, o ni siquiera saben que uno es cristiano. Entonces, el Señor no perdió oportunidad de abrir su boca y de enseñar. Entonces, abrimos la boca cuando tenemos oportunidad. Saben que ahora me puedo manejar, gracias a Dios, en auto, pero antes me manejaba mucho en colectivo, en taxi. Entonces, cada vez que subía un taxi, el taxista me conversaba. Y yo dentro mío decía, sí, señor, ya sé que me estás pidiendo que le hable. Pero no le hablaba y cerraba mi boca. Y el taxista me seguía hablando, entonces no podía otra cosa que abrir mi boca, pero a veces la cerramos, somos mezquinas, la cerramos y Dios nos pone oportunidad de hablar y a veces no lo queremos hacer. Entonces, el Señor, abriendo su boca, les enseñaba, diciendo, y acá el tema nuestro, 5:3, Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. A mí me gusta mucho ver también otras versiones, la versión Nueva Traducción Viviente,
me gusta mucho y lo voy a leer. Dice, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos les pertenece. Acá está ampliando un poquito el concepto. Se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. Anteriormente, en el Antiguo Testamento, lo vamos a leer también, creo que está en Lucas, dice también que el Señor vino para librar a los oprimidos, dar vista a los ciegos, a los oprimidos en espíritu. Después ya lo voy a poner bien al texto, que ahora no lo tengo a mano. Pero bueno, esta es una forma en el Nuevo Testamento de tomar ese versículo y realmente hacerlo nuestro de esta manera. Pobres en espíritu. Creo que no está refiriéndose a la pobreza material, no se está refiriendo a la pobreza si uno es corto de genio, o si uno es tímido, o si uno es apocado, o si es callado. No es esa pobreza de espíritu. Estás hablando de una actitud interna. Dice, bienaventurados, dichosos, felices. A través de este sermón del monte, Dios quiere dar las herramientas para la verdadera felicidad de la persona que le conoce y de la persona que no le conoce. Entonces da una serie de versículos, pero no es sorprendente que comienza con este, que dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque si nosotros entendemos este concepto de una actitud interna que se doblega, que se humilla ante Dios, que reconocemos su grandeza, reconocemos que no somos nada delante de Él, nuestro espíritu está dispuesto a recibir sus bendiciones, sus enseñanzas, a escuchar su voz y a transformar nuestro interior. Si estamos dispuestas a eso, si logramos eso, entonces vienen los siguientes versículos, que dice, bienaventurados los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores. Son 8 bienaventuranzas, 7, porque la última dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, por causa del nombre del Señor. Y es una serie de requisitos del carácter del cristiano que deberíamos tener, que el Señor nos está enseñando. Pero el primero que está diciendo, entonces, es pobre de espíritu. Al abrir mi boca, como decía yo recién que el Señor abría la boca, Pablo también dice, en un pasaje de Efesios, dice, oren por mí, y que Dios me dé palabras adecuadas para explicar con valor su plan, con valentía. Y la Reina Valera dice, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, sin nudos, con claridad, el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas. Que con denuedo hable de él como debo hablar. Esto está en Efesios 6, 19 y 20. Y el Señor hablaba como debía hablar. Hablaba con amor, hablaba con firmeza, hablaba con cariño, con dulzura, y cuando tenía que hablar fuerte, hablaba fuerte. Porque en este contexto había gente que era hipócrita, que eran, sabemos que los fariseos eran gente que no era sincera ante Dios, eran pura apariencia. Y el Señor, cuando tuvo que hablarles fuerte, les habló fuerte. Sepulcros blanqueados, les dijo, generación de víboras. Entonces el Señor tenía distintos tonos de voz, pero Él hablaba lo justo y lo preciso. Entonces, así como Él abría su boca, y Pablo también pedía que oraran por él para poder hablar con las palabras precisas, en este momento el Señor también nos está diciendo a nosotras, ¿no? Que dispongamos nuestro corazón para hablar de él. Pero, primero necesito esa pobreza de espíritu. Es un quebrantamiento. Hay muchos textos que hablan de este quebrantamiento.
Vamos a ver si la palabra bienaventuranza, como les dije, quiere decir felices, dichosos. También tenemos el desventurado, tenemos el bienaventurado, el bienaventurado, o sea, es una acción de decir bien de la persona, de bendecir. Pero también tenemos el desventurado, ¿no? En Apocalipsis 3:17 dice, aunque soy rico, de ninguna cosa tengo necesidad, y tú no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Acá está la persona contraria a la que necesita a Dios. Hay personas que piensan que están bien así, o que son indiferentes, o que no tienen necesidad de doblegarse porque la cosa está bien, yo hago bien mi vida, obedezco a Dios, sí, pero a mi manera. Creo en Dios a mi manera. Dios llama a esas personas desventuradas, lo contrario de bienaventurado. También está el malaventurado. Bueno, hoy nos vamos nosotros a enfocar en los bienaventurados, en esa felicidad que el Señor nos quiere dar, en lo dichosas que quiere que seamos nosotras. Bueno, ¿cómo encontrar esa felicidad? El Señor nos está diciendo varios versículos, pero fíjense que es todo lo contrario de lo que el mundo diría. Cuando el Señor dice, bienaventurados los pobres en espíritu, el mundo seguramente nos va a decir, bienaventurados los ricos, los que no tienen ninguna necesidad porque lo tienen todo, creen que lo tienen todo. El Señor dice, bienaventurados los que lloran, y el mundo nos va a decir lo contrario, bienaventurados los que se ríen. El Señor dice, bienaventurados los mansos, y el mundo que nos enseña, dichosos los soberbios, o sea, no hay mansedumbre en el mundo, no, cuando no está el Espíritu de Dios. La inclinación del hombre, del ser humano, es a la soberbia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque saben que por su misma justicia no pueden llegar a Dios. En cambio, los del mundo piensan que lo tienen todo y que no hay ninguna necesidad de buscar a Dios. Y el Señor nos quiere bendecir a nosotros. En Efesios 1:1 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esta bendición espiritual es un regalo en los lugares celestiales. Vieron que la segunda parte dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Justamente el Señor quiere preparar ese lugar en el cielo, que desde el momento que nosotros abrimos nuestro corazón y Dios entra a través de su Espíritu, ya somos herederas de ese lugar que Dios nos está preparando. Pero ese lugar celestial, esa bendición espiritual, el Señor la va a derramar siempre y cuando nosotros tengamos un espíritu quebrantado delante de Él. Un espíritu de pobreza espiritual, en el sentido de que reconozco que no soy nada, me despojo de mí. A ver, yo pensaba, ¿no? Si el Señor nos dio ese ejemplo, siendo Dios, descendió desde el cielo a través del Señor Jesucristo, se despojó a sí mismo siendo Dios y fue a morir en una muerte de cruz, que era la muerte más vergonzosa, lo hizo siendo Dios. ¿Cómo nosotros, que no somos nada ante Él, no nos vamos a despojar de nosotros mismos para que sea la excelencia de Dios en nosotros? ¿O qué creemos que somos? ¿Qué creemos que hemos logrado? Nada, nada. Eso ante el Señor no tiene ningún valor cuando uno cree que tiene algún mérito propio, porque hemos desarrollado quizás algún talento, una cualidad. Él es el dador de todas las cosas, y Dios da y Dios quita, pero para cada una de nosotras Dios tiene un propósito por el cual nos ha creado y nos ha puesto en el lugar que nos ha puesto. Entonces, si en alguna manera creemos que estamos brillando, estamos totalmente equivocadas. Porque si nosotros no estamos adorando al Señor
Y si no le estamos dando la gloria a Él, nos estamos dando la gloria a nosotros, y nos estamos adorando a nosotros, y le estamos robando la gloria. Y el Señor dice que fuimos creadas para darle gloria. Entonces, ese despojarnos de nosotras mismas va a hacer que en nuestro vaciamiento el Espíritu de Dios pueda empezar a obrar y llenarnos y tener esa plenitud en Cristo. Ahora, cuando habla de este espíritu de pobreza, pobres en espíritu, fíjense que dice espíritu con E minúscula. No dice con E mayúscula, dice con E minúscula. Y esa es una parte del ser humano, de nuestro ser, porque nosotros estamos formados de alma, cuerpo y espíritu. Entonces, el Señor está diciendo que es esa parte de nuestro ser que tenemos que entregar, vaciar, despojarnos. ¿Por qué? Porque es la parte más profunda, es donde se generan todos los pensamientos, los sentimientos, tenemos el alma también, pero desde ahí van a fluir, digamos, los pensamientos, desde el lugar que nosotros le demos al Señor. Y es una decisión de vida, decir, me voy a vaciar de mí. Saben que cuando estaba preparando este mensaje que el Señor me habló mucho a mí, me vino a mi mente una canción muy antigua, muy vieja, que quizás las que tienen mi edad se pueden acordar. Y saben que el Señor tocó mi corazón y yo lloraba con esa canción. Por supuesto que me fui a sentar al piano a tocarla porque el Señor le digo así las cosas, y sé que soy nada, y del polvo nací. No sé si alguna la conoce, pero la letra es hermosa. Y dice, sé que soy nada, y del polvo nací, pero tú me amas y moriste por mí. Ante la cruz solo puedo exclamar, soy de ti, soy de ti. Y después el estribillo dice, toma mis manos, te pido. Y yo pensaba, el Señor me pedía mis manos, y yo tuve que entregárselas, y ahora con más fuerza le digo, Señor, toma mis manos, te pido. Toma mis labios, te amo. Toma mi vida, oh Padre, soy de ti. Y realmente el Señor me hizo sentir nada, nada. No hay nada en mí que sea meritorio y que pueda agradar a Dios por mí misma. Porque todo lo que nosotros creemos que hacemos por mérito, Dios lo tiene como trapo de inmundicia. Solamente su obra en nosotras, perfeccionada, es lo que Dios acepta en nuestra debilidad. Porque cuando nos sentimos débiles, cuando nos sentimos despojadas, ahí es donde Dios empieza a hablar. Cuando nos sentimos débiles, entonces somos fuertes, como decía Pablo. Pablo decía que todo lo tiene por basura para ganar a Cristo. Entonces yo me puse a pensar, todo lo que yo creo que es meritorio, lo tengo que tener como basura, porque el Señor no quiere eso, el Señor quiere el corazón, el Señor quiere nuestra intimidad, el Señor quiere nuestro vaciamiento para que Él pueda llenar nuestras vidas con su espíritu con mayúscula. Entonces, cuando nuestro espíritu con minúscula, que pertenece a nuestro ser, está doblegado, está despojado, entonces le damos lugar al Señor para que Dios ponga de su espíritu en nosotros, en nosotras, su Espíritu Santo, y empecemos a ser transformadas de gloria en gloria, cada día más parecernos al Señor, porque va a ser la obra de Él. No tengo acá un vaso, pero si tuviera un vaso y lo lleno con cosas que representaran nuestra vida, por ejemplo, un papel que representara, por ejemplo, nuestro trabajo, otro papel que representara nuestra familia, nuestra profesión, nuestras cualidades, nuestras virtudes, aún nuestro servicio. El vaso no se va a llenar. Siempre van a haber huecos vacíos. El que lo llena todo con su plenitud es el Espíritu Santo, es Cristo en nuestras vidas. Entonces, aún lo bueno que hacemos, no creamos que lo hacemos por méritos propios. Nos despojemos absolutamente de todo para que el Señor nos pueda llenar con su
con su Santo Espíritu. Les quiero mencionar un texto, que voy a ver si lo encuentro. El texto que les mencionaba recién de Pablo está en Filipenses 3:8. Dice: estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. La prioridad en mi vida, Cristo, la renuncia del cual hablaba al principio. Saben que al principio amaba mucho el instrumento del cual hablé cuando yo empecé a estudiar a mis 17 años, que entré a la facultad para hacerlo como carrera que había elegido. La verdad que era mi prioridad. Y yo sabía que eso al Señor no le gustaba. Entonces llegó un momento que yo sentí que el Señor me lo pidió. El Señor me lo pidió y entendí que se lo tenía que dar. Y lloré mucho, pero entendí que nada hay mejor que tener al Señor como prioridad en la vida. Y que las demás cosas van a ser añadidas. Y les aseguro que tuve muchísimo más satisfacción con el Señor en primer lugar en mi vida, después de haber sido quebrantada, porque tuve que llorar mucho para decirle: Señor, ¿querés que te lo dé? Te lo doy. Y a veces el Señor sabe a dónde nos toca, ¿no? Sabe qué es lo que más nos duele, y el Señor nos pide eso, ese quebrantamiento y ese vaciamiento, porque Él quiere ser la prioridad. No quiere que tengamos ninguna otra cosa que nos esté desenfocando de su presencia en nosotros, de su guía, de su espíritu obrando en nosotros. Y varias veces el Señor nos tiene que recordar este concepto. En Isaías 62 dice: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. ¡Wow! ¡Qué texto fuerte!, ¿no? Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Más clarito no nos dice el Señor. Y que tiembla a mi palabra. ¿Cuánto sé de la palabra? ¿Cuánto aplico de la palabra? ¿Cuánto me empapo de la palabra? ¿Cuánto quiero obedecerle? ¿Cuánto quiero pasar tiempo con Él? ¿Cuánto amo al Señor? ¿Cuánto gusto de su presencia? El Señor sabe qué cosas ocupan ese lugar que nos está robando el tiempo del Señor. A algunas chicas les comenté que en el verano me ocurrió algo, me quebré la muñeca, acá tengo 6 clavos, y yo creo que el Señor me quiso llamar la atención. Al principio dije: Señor, ¿qué hice? ¿Qué hice mal? ¿Es un castigo? ¿Qué hice mal? A lo mejor había descuidado quizás mi tiempo de comunión, a lo mejor estaba haciendo más cosas de las que tenía que hacer. Entonces como que el Señor dijo: espera, alto. Vamos a poner las cosas cada uno en su lugar. Mi tiempo es mío. Entonces es una vuelta a volver a la fuente, volver en amistad con Él y decir: Señor, ¿qué querés de mí? A las chicas les compartí lo hermoso que fue la experiencia, porque el Señor me atrajo, y a veces el Señor hace eso, ¿no? Nos llama la atención, nos vuelve a quebrantar, y nos dice: yo primero. ¿Dónde está tu amor por mí? ¿Dónde está tu tiempo por mí? Y lo que creemos que es castigo no es castigo, al contrario, es una muestra de su amor. ¿Por qué? Porque a través de la prueba que el Señor nos quiere dar, nos está enseñando su misericordia, su gracia, su paciencia, su amor, su abrazo. ¿O no han pasado por momentos así en que pareciera que todo está mal, en que ya no tenemos fuerzas porque estamos confiando en nuestras propias fuerzas, y es ahí donde nos doblegamos, donde nos despojamos y somos pobres en espíritu, en decir: Señor, derramo todo mi ser, Señor, acá estoy, haz de mí lo que quieras, Señor, estoy dispuesta a lo que quieras de mí, llename, actúa, y ahí es donde el poder del Espíritu Santo empieza a obrar en nuestras vidas. Estoy segura que si le preguntara a cada una de ustedes,
me podrían contar experiencias hermosas donde han sentido ese abrazo y que al final hemos aprendido mucho, ¿no? Es la escuela de Dios. Es la escuela de Dios que nos hace pasar por sufrimientos, pero lo bueno es que Él recicla esos sufrimientos, que lo transforma en bien, como decía la canción, que el dolor se transforma en alegría, y eso es obra del Espíritu Santo, nada más. Nosotras por nosotras mismas no podemos hacer nada, no tenemos fuerzas, son las fuerzas de Dios en nosotras. Hay un texto que me gusta mucho, Proverbios, Proverbios 4:18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y lo voy a leer también en la Nueva Traducción Viviente. El camino de los justos es como la primera luz del amanecer, que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. Y ustedes que están cerquita del mar, privilegio que tienen de vivir cerca del mar, nosotros que estamos lejos nos fascina y bueno, no es algo muy alcanzable, muy a menudo, pero la vez que puedo ir al mar, me encanta ir a ver el amanecer. Ay, es una cosa que me fascina y puedo contemplar la obra de Dios, su grandeza, y no tengo palabras para expresar y alabarle y adorarle por lo que Él creó. Entonces veo el amanecer, pero la luz de la aurora hasta que amanece va como un aumento, ¿no? Y saco fotos antes que amanezca, y saco fotos apenas amaneció, y fotos después, y cuando el sol ya, porque me encantan las fotos y me encanta apreciar la naturaleza, pero esa luz que va en aumento es como nuestra vida que va en aumento, va creciendo, amanece. Y cuando dice, esa primera luz brilla cada vez más hasta que alcanza todo su esplendor, yo creo que debe ser cuando la luz, el sol, se levanta, y está justo al frente nuestro, que es la hora del mediodía, ¿verdad? Y ese es el mayor esplendor. Nuestra vida es así, ¿no? Vamos caminando, creciendo, aumentando nuestra fe, aumentando nuestra vivencia con el Señor, aumentando nuestro conocimiento de Él, nuestro amor hacia Él, Yo me ponía a pensar, 10 años atrás, ¿le amaba igual como le amo ahora? El año pasado, ¿le amaba igual que como le amo ahora? ¿Más? ¿Menos? ¿Qué pasó con mi vida? ¿Estoy creciendo? ¿Voy en ese aumento hasta que el día es perfecto? ¿Cuándo va a ser el día perfecto? Y cuando estemos en el cielo, ese va a ser el mayor esplendor, el mayor resplandor. Nos espera el cielo, como acá dice en la bienaventuranza, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero mientras tanto estamos en ese caminar, en ese andar diario, experimentando a este Dios de poder. Ser pobres en espíritu. Entonces, el texto que les quería decir, que recordaba el Nuevo Testamento, está en Lucas 4:18, que ya hablaba del Señor. En el Nuevo Testamento apareció en Isaías 61:1, pero en Lucas se menciona, ya en Isaías se estaba mencionando de la obra del Señor Jesús, que dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Está hablando el Señor Jesús. Ya desde Isaías era profetizado. Por cuanto me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, los pobres, a vendar, a sanar a los quebrantados de corazón, a los pobres de espíritu, a publicar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y el Señor viene para desbloquear, para destrabar eso que está en nuestro corazón, que no nos permite avanzar en la vida cristiana. ¿Qué es? ¿Es falta de fe? ¿Es falta de fuerzas porque estamos confiando en nuestras propias fuerzas? ¿Es esa falta de gozo porque es esa falta de victoria en nuestra vida
porque no le estamos dando lugar a Él para que actúe Él con su poder. Chicas, ¿cuántas veces nos pasa? Me pasa en la semana que tengo muchas responsabilidades por ahí y no no me alcanza el tiempo porque uno se tiene que repartir en el trabajo, en la familia, en los hijos, en los nietos, en el servicio de la iglesia y cuánto más en nuestra comunión con el Señor, porque de qué sirve estar tan ocupados y estamos secas por dentro y qué vamos a dar. Y, y cuando vemos que no llegamos o que tenemos que dormir poco, porque el tiempo no nos alcanza ni siquiera para dormir, y nuestras fuerzas nos faltan y nos empezamos a angustiar. ¿Y qué pasó? Somos como el pueblo de Israel, que otra vez nos olvidamos de sus maravillas, otra vez nos olvidamos del poder de su fuerza y queremos actuar por nosotras mismas. ¿No les pasa que entran en esa preocupación, en esa opresión, en eso que nos agobia y nos tiene preocupadas? Y clic otra vez, Señor, perdón. Señor, otra vez me olvido y me estoy desenfocando y estoy pensando en mis propias fuerzas. Somos humanas y a lo mejor pecamos por esto, pero el Señor es tan misericordioso y tan paciente y tan amoroso que siempre nos está esperando con esos brazos abiertos y tiernos. Y es cuando otra vez nos quebrantamos en su presencia y decimos, acá estamos. Ahí es donde Dios empieza a obrar y las cosas se clarifican. Y lo que era tan terrible y veíamos como una montaña inalcanzable, ante el Señor era una pizquita así, y Él enseguida las cosas las solucionan o nos da la salida. Nunca nos va a dar algo que no podamos soportar, ¿verdad? Porque junto con la prueba nos da la salida. Entonces, no nos olvidemos de este Dios de amor y de poder. Y nos despojemos de nuestra propia fuerza, de nuestro propio razonamiento. A veces Dios nos llama la atención, ¿no? Y hace cosas sorprendentes. Creo que esto de la pandemia fue una sorpresa. Pero ¿qué quiso Dios con esto? Y llamarnos la atención, decir, seamos sobrios y velemos, estemos despiertas, abramos los ojos. A veces nos dormimos espiritualmente o no estamos avanzando en esa carrera cristiana. O tenemos nuestro corazón cerrado, o no queremos escuchar la voz de Dios, o acomodamos la Biblia a nuestra conveniencia. A veces creemos que estamos escuchando la voz de Dios y estamos siendo indiferentes porque en realidad la estamos acomodando a nuestra conveniencia. Y ojo con esto porque eso no proviene de Dios. Ser pobres en espíritu entonces es reconocer nuestra pobreza espiritual, humildemente caer postrados ante la gloria de Dios. En el Salmo 151, 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Y vamos a ver la otra versión que me gusta mucho, la NTV, dice, el sacrificio que sí deseas, nos dice el Señor, es un espíritu quebrantado, y tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Cuando dice contrito, significa arrepentido. Y hay una montaña muy alta por escalar, ¿no? Cuando uno ve estas bienaventuranzas y esos requisitos del carácter que Dios quiere que tengamos, cada uno de esos requisitos, y uno lo ve como bastante inalcanzable. Pero bueno, empecemos por esto primero que el Señor nos está pidiendo, que es esta pobreza, digamos, de espíritu. Tenemos varios ejemplos en la Biblia de personas que tuvieron que ser doblegadas o sentirse nada para ser usadas por Dios. Lo tenemos a Moisés. ¿Se acuerdan la cantidad de excusas que ponía Moisés para no hacer lo que Dios le estaba mandando, que era libertar al pueblo de la esclavitud de Egipto? Y le decía que él era torpe de lengua y que era tartamudo. Y Dios le dice, ¿y quién dio la boca al hombre? Yo soy la que dio la boca al hombre. Yo soy quien te estoy mandando. Yo te voy a dar fuerza. Yo voy a abrir tu boca. Entonces Moisés entendió que no tenía que confiar en su
en su humanidad o en su falta de recursos, porque ser pobre se refiere a eso. Una persona pobre es una persona que carece de recursos. Un mendigo, por ejemplo, es una persona que tiene la cabeza gacha, que no tiene nada de qué enorgullecerse, no tiene mérito, no se siente nada, y a veces Dios nos pide eso, ¿no? De que nos creamos así, sin recursos, porque las mejores herramientas para poder agradar a Dios son las que Él nos va a dar, las que Él quiere llenar en nuestra vida, y no las nuestras propias. Así se tuvo que sentir Moisés, despojado de sí mismo, y sin embargo Dios le dijo, pero yo te voy a utilizar así, yo te voy a usar así. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? Tuvo que arrastrarse en la miseria y darse cuenta de que todo eso que él había anhelado no servía para nada, de que la apariencia, el dinero y todos esos lujos que había tenido no sirvió de nada cuando apartó su corazón de Dios. Es que lejos de Dios, por eso dice, lejos de mí, separados de mí nada podéis hacer. No podemos ni un minuto desenfocarnos y separarnos de esa cobertura espiritual, de esa gracia, de ese abrazo. El hijo pródigo tuvo que volver en sí, tuvo que arrepentirse y tuvo que estar en la peor miseria humana y recordar cuántos jornaleros había en la casa de mi padre. Y dice la palabra que se arrepintió, pero pasó por esa pobreza, por esa bajeza, y se dio cuenta que tenía que volver a Dios. Y podemos tener muchos ejemplos. Gedeón también. Gedeón dice, ¿cómo voy yo a salvar a Israel? Nosotros somos pobres, de pocos recursos, yo el más pequeño. Y el Señor le dijo, Jehová está contigo, hombre poderoso. Y ese es el poderoso gigante que va delante nuestro. Mas yo estoy contigo como poderoso gigante. Entonces, nosotras somos muy pequeñitas ante Él, pero Dios, al ver nuestra humillación ante Él, nos empieza a engrandecer de tal manera de que nos hace linaje escogido, real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblos, somos linaje escogido por Él, porque nos ha puesto en lugares celestiales, porque nos ha adoptado, porque no teníamos nada para merecer ser hijas de Dios. Sin embargo, Él por amor nos adopta, nos hace de su familia, nos prepara un lugar en el cielo, pero siempre tiene que haber este quebrantamiento para que Él realmente pueda llenarnos, porque el Señor no nos deja, ¿no? Nos deja, vos querés hacer la tuya, hacela, a ver cómo te va a ir, pero no pretendas que yo te ayude, porque mi plan no es tu plan, mi pensamiento no es tu pensamiento. Yo quiero llenarte de gracia, yo quiero llenarte de paz, yo quiero llenarte de mis pensamientos, pero entonces déjame actuar. El Señor nos está pidiendo eso, ¿no? De que estemos alertas, alertas. ¿Por qué alertas? Sobrias y no ebrias. ¿Qué es una persona ebria? Que no tiene control de sí mismo, que no tiene un rumbo, que no tiene una guía. ¿Por qué alertas? Porque Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Y quizás no nos damos cuenta. Y Satanás nos quiere devorar, nos quiere hurtar la paz, nos quiere destruir nuestra confianza, nuestro gozo, y a lo mejor no nos estamos dando cuenta que Satanás nos está tirando esos dardos. Sin embargo, el Señor dice, alerta, atenta, porque yo soy quien te mando, no dudes de mí, no confíes en tu humanidad, deja de lado esos pensamientos que no vienen de parte de mí, deja de lado pensar tan mal de vos misma. Si bien el Señor quiere nuestro espíritu quebrantado y humilde y sumiso y manso, pero tampoco irnos al otro extremo de decir, yo no sigo nada, para nada, yo no puedo hacer esto porque no sé,
Y también Satanás aprovecha eso de nosotros para decirnos mentiras y susurrarnos y que nos quedemos estáticas, porque yo no sé, porque yo no puedo. Como tantos hombres de la Biblia creían que no podían, pero el Señor en esa debilidad se perfecciona, en esa debilidad actúa. Porque si nosotros nos sentimos fuertes, ¿qué va a actuar el Señor? Si no le estamos dejando lugar, si el Señor rebota, porque no le estamos dando lugar. Está bien que nos sintamos ante el Señor de que no somos nada, pero también confiemos en que Él va a hacer las cosas en nosotros. No nos lamentemos, no nos victimicemos, porque Dios no nos ve así como víctimas. Ante sus ojos fuimos de gran estima, dice, ¿no? En Isaías, ante mis ojos fuiste de gran estima y yo te amé. Y el Señor dio su vida por nosotros. De tal manera nos amó que Dios dio su vida por nosotros. Entonces, miren el valor que nos da, como para que nosotras nos quedemos así de brazos cruzados y pensemos que no somos dignas de que Él nos use. A través de su Espíritu Santo, Él nos dignifica y nos utiliza. Entonces, tengamos esa confianza y vayamos de su mano, confiando y vayamos de victoria en victoria, no de derrota en derrota. Y si nosotros somos pobres en espíritu, como nos está pidiendo, automáticamente el Señor nos llena de su gozo. El gozo es algo que no lo podemos perder. Y si no lo estamos teniendo el gozo, entonces abramos nuestros ojos y nos analicemos a ver qué está pasando. ¿Qué está pasando? ¿Dios no está obrando en nuestra vida? ¿No le estamos dejando obrar? El gozo es una característica, es un fruto del Espíritu. Y si el Espíritu Santo está, el gozo no se puede ir. Lo que pasa es que a veces no damos lugar a ese Espíritu, a ese fruto del Espíritu. No se ve, pero porque nosotros no le estamos dando lugar, porque no tenemos nuestra comunión con el Señor como corresponde, porque no nos estamos llenando, porque nos estamos desenfocando. Es imposible que teniendo el Espíritu Santo nuestro, el gozo no esté. ¿Cómo puede ser? Un fruto va a estar y el otro no. El gozo, el amor, la paz, la paciencia. A ver, yo no concibo por ahí de que tengamos raíces de amargura en nuestro corazón y de que no podamos perdonar. Porque ¿a dónde está el fruto del Espíritu? Si el Señor mismo, siendo Dios, con la tremenda ofensa que nosotros le hemos hecho con nuestro pecado, si el Señor mismo, después que nosotros nos arrepentimos, es capaz de perdonarnos y echa nuestros pecados al fondo del mar y nunca más se acuerda de nuestros pecados, siendo Él alto y sublime y siendo Dios, ¿quiénes somos nosotros para juzgar al otro, para recordar las cosas que nos han hecho, para no perdonar, para llenarnos de esa amargura y no tener ese gozo? Entonces, en esos aspectos también vemos que Satanás se está encargando de hurtar, de matar, de destruir, y no le demos lugar al diablo. Seamos sobrias, seamos atentas, tengamos nuestros ojos abiertos. Falta poco tiempo para que el Señor venga. Con esta pandemia creo que todos nos apuramos a todos, porque dijimos, ¡ah! ¿Qué pasa? El Señor viene, ya falta poco. Prediquemos a nuestros amigos, a nuestros vecinos. Se van al infierno, chicas. Se van al infierno porque nosotros no abrimos nuestra boca. ¿Y cuándo vamos a decir la verdad? Hablamos del amor de Dios, sí, hablamos del perdón de Dios, de la gracia de Dios, pero ellos saben que si no aceptan a Dios, tienen la condenación eterna. ¿Qué pasaría si viniera el Señor ahora? Y los que somos hijas de Dios, desaparecemos. Y los que se quedan aquí van a decir, ¿pero qué pasó? ¿Dónde está toda esta gente? Es una realidad. ¿Por qué no hablamos de esto? ¿Y qué pasó? Y mi compañero de trabajo, y Silvina no vino a trabajar y no está. ¿Y dónde está? Ah, era verdad lo que decía la Biblia. Y Silvina, ¿por qué nunca me dijo? ¿Por qué cayó?
¿Por qué se cayó la boca? Yo siempre pienso esto, y eso me da como, ay, desesperación. ¿Qué estamos haciendo con los que tenemos a nuestro alrededor? ¿Estamos amando de tal manera para desear que ellos vayan al cielo? ¿Que la condenación no caiga sobre ellos? ¿Estamos amándolos? ¿Estamos pensando de que esto es una realidad? El Señor viene pronto. Y si alguna de las que está escuchando en este momento acá, o de los que va a escuchar quizás la grabación en algún otro momento, no tuvo ese encuentro personal con Dios, si hay una persona que no se ha humillado, que no ha doblegado su corazón, que piensa que no le hace falta Dios, que a través del Espíritu que Dios da, que pueda reconocer que es un pecador, que somos pecadoras, que no podemos entrar al cielo así, que Dios nos está dando oportunidad para poder aceptarle, para poder abrirle nuestro corazón, para poder pedirle perdón, para decirle que Él venga a vivir en nuestra vida, en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo, en nuestra alma. ¿Por qué? Porque a los que son hijos de Dios les espera un lugar celestial. Esa es una promesa, el reino de los cielos, estar para siempre con Él, donde no hay más llanto, no hay más dolor. Y el Señor quiere esa vida para sus criaturas. Y el Señor da oportunidad a todos por igual. Entonces Él dice, hoy es el día de salvación, hoy tenemos que abrir nuestro corazón. No perdamos más tiempo. En cualquier momento no sabemos qué puede pasar o nuestra vida puede terminar. Dios sabe cuál es el día y la hora en que nos va a llamar a su presencia y nos va a pedir cuenta de lo que hemos hecho con nuestra vida, de si hemos rendido nuestra vida a Él, si somos hijas de Dios o no, si hemos aprovechado bien el tiempo, si hemos testificado de Él, si hemos sido sumisas a Él, al mandato de Él. No puede haber fracasos, no debería haber fracasos en nuestra vida, porque Dios no es un Dios que se equivoca, Dios no miente, Dios tiene un plan para cada una de nosotras que tenemos que descubrir. Y ese es un plan de vida abundante aquí en la tierra, porque el Señor vino para darnos vida y darnos en abundancia. Y esa abundancia de la que el Señor nos habla es la calidad de vida que el Señor nos quiere dar, es la cercanía con Él, es disfrutar de su presencia, porque es una antesala de lo que va a ser. O sea, no podemos imaginar de lo que va a ser el cielo, pero estar en su presencia, esa plenitud de Cristo para siempre con Él, no lo podemos imaginar, pero Dios quiere eso para sus criaturas. Estemos para siempre con Él en el cielo. Pero mientras tanto en la vida, acá que nos da, que podamos vivir esa vida de calidad, despojadas de nosotras mismas, para que Él nos llene con su presencia. Hay textos muy lindos que quiero mencionarlos, que quizás tenía más cosas para decir y bueno, no me quiero salir del tiempo que tienen estipulado para la reunión, pero sí voy a leer algunos textos. Isaías 57:15. No hay mejor cosa que descubrir esas perlitas o grandes perlas que Dios tiene a través de su palabra, porque su palabra tiene poder. Es la palabra que puede actuar en nosotros. Y Isaías 57:15, la versión de la NTV, o sea, la Nueva Traducción Viviente, dice: el alto y majestuoso, el sublime, que vive en la eternidad, el santo, dice: yo vivo en el lugar alto y santo con los de espíritu arrepentido y humilde. El Señor nos está diciendo: yo que soy el más santo, yo que soy el sublime, yo habito, yo vivo con los de espíritu arrepentido y humilde. Restauro el espíritu destrozado del humilde. Y es un Dios que está dispuesto a la restauración, a reciclar lo que nos está pasando y hacer todas las cosas nuevas. Me encantó esto. Restauro el espíritu destrozado del humilde y reavivo el valor
de los que tienen un corazón arrepentido. Entonces, si pensamos que no tenemos valor, porque a lo mejor las personas que tenemos alrededor nuestro no nos están valorizando y nos están haciendo sentir mal, pensemos que hay un Dios que sí nos da valor, el valor de hijos, hijas suyas, y dice, reavivo el valor de los que tienen un corazón arrepentido. Y me encantó eso de que restauro el espíritu destrozado del humilde. En cuanto a la restauración, quizás hemos sido destrozadas por algo, pero sepamos que Dios junta ese vaso quebrado, ese vaso de barro, y lo hace de nuevo, y nos moldea de nuevo, y nos deja como un vaso nuevo. Y a veces, el otro día me mostraron una foto de una vasija que estaba quebrada, lástima que no la tengo acá en la foto, una vasija quebrada, y se veían todas las rajaduras, quebraduras, pero el artífice había llenado todas esas hendiduras con baño de oro. Entonces esa vasija negra que estaba toda resquebrajeada fue reciclada y quedó mejor que antes, quedó más bonita que antes, quedó más interesante que antes. Y lo que Dios hace con nuestras vidas es eso. Si hemos sido quebradas, si hemos sido destrozadas en nuestro corazón, pero hay una restauración y nuestro postrer estado va a ser mejor que el primero. Porque Dios hace las cosas nuevas, porque Dios nos enseña cosas nuevas, nos enseña gracia, nos enseña misericordia y podemos tener ese gozo que creíamos que ya no lo teníamos más, la restauración. Un texto más, o dos textos más, Primera Pedro 5, 6, 7. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotras. Chicas, qué mayor abrazo y mimo de parte de Dios, de decir, Él tiene cuidado de mí. Él sí nos pide que nos humillemos, que seamos sumisas y obedientes a su voluntad. Para eso tengo que estar muy cerca de Él para descubrir su voluntad. Pero Él nos promete que tiene cuidado de nosotras, que toda nuestra ansiedad y nuestras preocupaciones y nuestras cargas las echemos sobre Él, porque Él nos va a llevar en sus brazos. Y ese texto que yo hablaba de la debilidad está en 2 Corintios 12, 9. Creo que la palabra puede hablar mucho mejor de las palabras que yo pueda decir, o cada una de nosotras. La palabra puede hablar mucho mejor. 2 Corintios 12, 9, si lo están anotando en el chat. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Salmo 40, 17, con esto termino, dice, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Que podamos aferrarnos de estas promesas y creer que nuestro escudo, nuestra ayuda es Él, y que cuando somos débiles en Él, somos fuertes. Muchas gracias por este tiempo y espero que el Señor las bendiga, así como habló a mi corazón.